Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Maite Azuela. La violencia de 2006 a la fecha ha dejado al menos 338.405 personas internamente desplazadas por la fuerza en nuestro país. ¿Qué podemos esperar para el próximo año y qué alternativas existen para esta situación? En este último martes de 2019 damos la bienvenida a nuestra comentarista Maite Azuela, quien nos platica sobre el tema. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, Gabriela? Ana, me da gusto saludarlas. Pues sí, creo que es un tema que se había quedado completamente invisibilizado durante las administraciones anteriores, a pesar de que la Ley General de Atención a Víctimas consideraba el desplazamiento interno como uno de los delitos federales que el gobierno federal debía atender en términos de poder reparar a las víctimas y poder darles atención continua a sus necesidades. Y quizá para nosotros suene algo alejado el tema de desplazamiento interno y no podamos conceptualizarlo claramente porque se habla poco del tema. Y quizá lo primero que quisiera es explicar en qué consiste el desplazamiento interno y tiene que ver con una de las consecuencias directas de la violencia que genera el crimen organizado en ciertas regiones del país, en donde desafortunadamente aquellas víctimas que no solo tuvieron que enfrentar el homicidio masivo, incluso a veces de varios familiares, o el secuestro de alguno de ellos, por este temor de volver a ser agredidos por este mismo grupo de crimen organizado que atentó contra ellos, lo que hacen es abandonar sus hogares y dejarlo todo. Hay niños pequeños que dejan la escuela, las casas quedan abandonadas, los terrenos que muchas veces les costaron generaciones enteras poder adquirir y poder mantener se quedan aislados y bueno, pues lo que sucede con estas personas es que intentan llegar a otros estados o regiones de la República o incluso se mueven de un municipio a otro, pero cuando llegan pues no tienen en dónde alojarse, no tienen trabajo, los niños no tienen escuela, no tienen techo. Y como decías hace un momento, pues ya son miles de personas las que por esta larga etapa de violencia en nuestro país han tenido que recurrir al desplazamiento interno. Y hay una buena noticia a partir de este sexenio, que no es suficiente, pero que es considerable en comparación con lo que se hizo en sexenios anteriores, que es que el gobierno federal ya reconoció por primera vez este año, este 2019, la existencia del desplazamiento interno no solo como un elemento o un delito considerado en la Ley de Atención a Víctimas, sino como pues un fenómeno de la violencia que se tiene que atender. Y básicamente, pues como les decía yo, es consecuencia de que grupos armados, paramilitares, autodefensas y a veces empresarios, y suena extraño, pero sí, porque muchos de los desplazados a veces no son solamente aquellos cuya historia proviene de una violencia extrema, sino que son terrenos que, por ejemplo, fueron utilizados para la minería o para alguna industria y se les compra a muy bajo precio o incluso se les obliga a abandonarlos y pues tienen que desplazarse a un lugar en donde pues básicamente podríamos decir viven en el limbo, no pueden regresar a casa, estar en un lugar extraño, intentan rehacer su vida, pero pues esto es entre la pérdida y el abandono. Y se suele decir que estas víctimas, pues como decíamos ahorita, ¿no? Ya son un número, pero tenemos que pensar en personas y en las consecuencias que esto ocasiona para ellas. La cifra ya la mencionaban ustedes, pues es casi de 33.405 víctimas, y esto es solamente contando aquellos episodios o eventos que implican desplazamiento masivo, es decir, no aquellas familias o personas que por goteo o poco a poco se van moviendo, sino cuando sabemos que hay grupos grandes que se mueven, son estas las que quedan contabilizadas. Entonces, pues, tanto en América Latina como en otros países de Europa, es muy reconocido el desplazamiento y el Estado actúa en consecuencia. ¿Qué esperamos para este año? Me preguntaban cuando iniciábamos la conversación. Pues esperemos que este reconocimiento se convierta en política pública, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que todos estos, a partir de su creación se había negado a atenderlos y a reconocerlos directamente como víctimas de violaciones a derechos humanos, pueda ya empezar a actuar. Hay una organización de sociedad civil que es la Comisión Mexicana
para la Atención de los Derechos Humanos, que consiguió un amparo para que se reconozca a estas víctimas y que pueda ya judicializarse sus casos, hacerlos visibles, que existan como desplazados y que se les dé pues la reparación y el reconocimiento que requieren. Dejo este tema como uno de los pendientes de nuestro año entrante, reconociendo el avance que se hizo ya con este cambio de administración, y pues espero que nos escuchemos el próximo martes, ya un nuevo año con muchos retos, pero ojalá con también muchos logros. Me da gusto saludarlas y les deseo muy feliz año nuevo. Gracias, Maite, igualmente para ti, estamos al pendiente y qué gusto saludarte también. Feliz año nuevo. Felicidades. Felicidades.